Continuando con el recorrido de la lectura de la Torá, esta semana nos corresponde leer la continuación de la historia de Bilán y Balac, tratando de maldecir y destruir al pueblo de Israel. Y la reacción que tiene Pinhás, la traducción al español lo han traducido como Fines, es Pinhás en hebreo, el cual genera un acto que el mismo Dios lo nombra como "ha celado mi celo". El acto que genera es un acto violento. Él mata a dos personas, a un príncipe de Israel, a una persona importante entre el pueblo de Israel, y a una madianita que estaban teniendo relaciones sexuales frente al Mishkan. Entonces la reacción de Pinhás es terminar con esas dos vidas. Cuando termina con esas dos vidas, la muerte sistemática que se estaba produciendo en el pueblo de Israel, 24.000 hombres, había cesado. Es interesantísimo. La violencia cela el celo de Dios. Porque no es que Pinhás se puso a hablarles, miren muchachos, lo que están haciendo no es correcto y Dios los va a castigar. No, los mata. Y Dios dice, ha celado mi celo. Y como ha hecho eso, entonces va a tener conmigo, Brit Shalom, un pacto de paz eterno con él y con los que sucedan después de él, sus descendientes. Pero ha matado. ¿Cómo la violencia puede generar un pacto de paz? Y Yeshua nos enseñó la ratificación de la interpretación hebraica de la Escritura, medida por medida. Pero a veces la medida por medida no implica que el hecho responda a un hecho igual. Si mato a otro, otro me va a matar. Ese no es el concepto de medida por medida. El concepto es, de acuerdo a lo que busco, tarde o temprano, es lo que voy a recibir. En el mismo sector de la Escritura, en el mismo sector de la Parashá, se va a producir otro hecho que lo vamos a relacionar con esto ahora. El otro hecho es que se muere el padre de las hijas de Zelofahad. Y claro, no hay herencia para ellas. Y ellas dicen, nosotros no estamos casadas y queremos tener tierra. Entonces, le van a consultar a Moshe. Y Moshe cela el celo de Dios. ¿Saben por qué? Porque no tiene respuesta. Y como no tiene respuesta, va y le consulta a Dios y Dios le responde. No, esas mujeres tienen razón. Cuando muere alguien y no están casadas y no tienen descendencia, la tierra, que es a perpetuidad, quedará para las mujeres. Es interesante que cuando no tenemos respuestas, aún así podemos celar el celo divino. Y el otro hecho que va a estar encadenado con estas dos cosas es que Dios le va a pedir a Moisés, envía un sucesor, porque sabes que yo no voy a entrar a la tierra, ya que has dicho que no voy a entrar a la tierra. Y entonces Dios inmediatamente dice que va a ser Yoshua Binum, Josué. ¿Celó Josué el celo de Dios? La posición de Josué es un poquitito diferente a la posición de Pinhás. Pinhás era más sanguíneo, era más directo, era más rápido. Josué era más paciente. Una de las críticas que se le hacen a Josué es que no terminó de conquistar la tierra porque era demasiado paciente.
Pero aún así, Josué también termina celando el celo de Dios, pero con otra característica. Ahora bien, ¿qué es celar el celo de Dios? La palabra celo, kiné, nos representa, como los profetas lo van a enseñar de alguna manera, el amor protector del esposo sobre la esposa. Pero por ahí nomás. Porque en realidad lo que hizo Pinhás fue detener con su acción el juicio divino. Dios manifiesta dos grandes atributos, el atributo de misericordia y el atributo de justicia. Y el atributo de justicia, Dios solamente lo pasa por alto cuando alguien cela su celo, es decir, cuando alguien manifiesta parte de la misericordia divina. La muerte de dos para el grupo fue más ventajosa que la muerte de miles. Y esos dos que murieron, ¿no valían como personas? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Estaban equivocados, estaban pecando, era idolatría. Sí. Pero parece ser que el sacrificio de unos ayuda a que otros sobrevivan. Claro ejemplo de esto es el sacrificio del Mesías que muere para que nuestros pecados frente a Dios sean perdonados, etcétera, etcétera, etcétera. Será el celo divino. Celar el celo de Dios debería ser la luz que nos lleva en este camino hacia Dios. Sobre esto habló Yeshua y fue muy específico. La imagen en el capítulo 2 de Juan es muy clara. Yeshua está en Jerusalén. ¿Por qué? Porque es Pesaj. Va a Jerusalén y ¿con qué se encuentra? En el templo. Con gente que compra y vende. ¿Estaba mal esto? No, esto está en la Torá. Deuteronomio capítulo 12 es muy claro cuando dice: vendé tus animales cuando no los podés llevar al lugar porque te queda lejos, el lugar que yo te pido donde que se hagan los sacrificios. Vendé esos animales, llevá el dinero a Jerusalén, comprá en Jerusalén y ofrecé los sacrificios. Así que el problema no es que se vendían o se compraban. El problema es que no se estaba celando el juicio divino, el celo de Dios. ¿Por qué? Porque pasaba lo que pasa siempre. Para el Señor, el mejor corderito. Qué linda paloma esa, mira, toda blanca. Esa quiero comprar para el Señor, porque para el Señor le doy lo mejor. Y entonces Yeshua dice, esto no es. Por eso voy a celar el celo de Dios. ¿Cuál es el celo de Dios? La justicia. Si yo no peco, no necesito ofrecer un sacrificio. Pero si peco, diciendo, bueno, total después, Dios me va a perdonar porque le ofrezco lo mejor de mí, la paloma blanca, me estoy comportando como un mercader. Te doy para que me des. Y Dios nos pide otra cosa. Que seamos coherentes y que seamos verdaderos. Y esto parece tan sencillo y parece que los otros lo hacen. En realidad lo hacemos siempre y lo vemos tan seguido. Se ve tan seguido. Obviamente, el establishment, el sistema del momento, cuando ve semejante cosa, ¿qué es lo que estás haciendo, maestro? Aún sus discípulos le preguntaron, Masé, ¿qué es esto? Y él responde, el celo de tu casa me consume. Mi casa, casa de oración, será llamada. Mi casa, el templo, casa de oración será llamada. ¿Por qué de oración? Porque se espera que mediante la oración
celemos el celo de Dios. Es decir, nos entreguemos absolutamente a tratar de unirnos con Dios, más allá de nuestra visión tan chiquitita y tan recortada. Pero acaban de escuchar, murieron 2 personas. Y eso vale más que otras personas. Bueno, veámoslo desde los ojos de Dios y no desde los ojos de los hombres. Nuestras vidas, que para nosotros son tan preciadas y que valen tanto y que vale todo, tal vez no valen tanto. Y que tienen que estar en función de lo que cada uno debe vivir en su propia historia. Porque nuestra propia historia en realidad no es nuestra propia individual historia. Es una historia unida con otra historia y con otra historia que hace que, por ejemplo, hoy estemos, un sábado a la mañana, en contraposición al sistema general que nos rodea, aquí, leyendo la Torá, hablando la Torá y conectándonos con Dios. Celar el celo de Dios. ¿Es un fuego que me consume? No, en absoluto. Ese es el celo del corazón producto del ego. El celo de Dios es la justicia divina. Cuando el marido cela a su mujer, está poniendo límites para que su mujer no lleve su intimidad y rompa el matrimonio. Es un límite. Y todo límite implica justicia. Por seguir con el ejemplo bíblico. Lo mismo pasa con la mujer respecto al varón. Ahora bien, el profeta Jeremías, que hemos leído hoy, va a escuchar unas palabras de Dios que las quiero traer. Desde antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Antes de que seas un bebé, antes, he preparado para ti una vida. Antes. Y esa vida que he preparado para ti va a significar para otros que destruyas y que construyas. ¿Qué opciones tenía Jeremías de no hacer esto? Ninguna. ¿A dónde se iba a escapar? ¿A dónde se iba a ir? Tenía que vivirlo. La cuestión es, ¿cuándo Dios le dice a Jeremías que toda su vida había sido preparada para algo? Cuando Jeremías está preparado para comprenderlo. Ajá. ¿Y antes de eso qué? Antes de eso, la preparación de Dios continua sobre Jeremías, día por día, hecho con hecho, circunstancia con circunstancia, aprendizaje con aprendizaje, hasta que la maduración de Jeremías le permitía entender que su manera de ver las cosas era la correcta, porque Dios le estaba mostrando que tenía que hacer un determinado trabajo. En este caso, el determinado trabajo, el profeta Jeremías va a dar profecías determinadas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no está lejos de nuestras vidas. No hay hombres más cuidados que otros hombres. Todos somos iguales frente a Dios. Todos provenimos de Él y todos vamos a Él. Siempre llega un momento en la vida en el cual Dios nos permite aunar
todos los acontecimientos que nos sucedieron, que nos parecen aislados y extraños y difíciles, para llegar a un punto de mayor comprensión. Cuando llegamos a ese punto de mayor comprensión, nuestra visión de ser así pasa a ser así. Empieza a ser abarcativa. Y empezamos a entender. Y cuando empezamos a entender, sentimos paz. Y cuando sentimos paz, decimos, gracias, Señor, ahora entiendo. ¿Pero qué entiendo? Cuidado, ¿qué entiendo? Suelo escuchar, ¿cuánto tiempo que perdí cuando yo creía esto o cuando hacía aquello? Si yo hubiera sabido tal o cual cosa, hubiera hecho tal o cual otra. Cuidado. Dios nos ama demasiado como para que nuestro tiempo en este mundo sea un tiempo perdido. En todo caso, todos los caminos por los cuales Dios nos ha llevado son caminos que nos conducen a nuestro presente. Nada es tiempo perdido. Nada deja de servir. Todo suma en la experiencia espiritual. Y sobre esto, también Yeshua hizo una enseñanza excelente respecto a un joven que se le acerca. Es muy conocida la historia. Mateo 19, si mal no recuerdo de memoria. Que lo quiero leer textualmente porque hay algunos errores de interpretación al respecto. Mateo 19, es muy conocido, pero vamos a leerlo para ser claritos. Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? La pregunta es muy simple. ¿Qué tengo que hacer para tener vida eterna? Vida eterna es vida en el interior, no es morir para ir a otro lugar. Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, Shomer Mitzvot, guarda los mandamientos. ¿Quieres tener vida interior? Guarda los mandamientos. Ni siquiera le dijo, cree en los mandamientos. Guarda los mandamientos. Shomer Mitzvot es practica en tu vida lo que Dios pide. Vivir de acuerdo a lo que Dios pide. Acción. Bien. Entonces le preguntó, la pregunta clásica, le dijo, ¿y cuáles? ¿Cuáles son? A ver los mandamientos, porque hay tantos mandamientos. Y Yeshua se los resume muy claramente. Fíjense cuáles. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué Yeshua no le dijo, cree en el Dios de Israel? ¿Por qué Yeshua no le dijo, descansa en Shabbat? Que son los que están faltando de la lista. Y Yeshua le está respondiendo con los 10 mandamientos. ¿Estamos de acuerdo? Más amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué no hace mención a estos otros dos? Porque y no te harás imágenes y demás. Porque estos refieren a la relación hombre-Dios en cuanto a creencia. Pero Yeshua le está respondiendo con una enseñanza y le está dando los mandamientos que refieren a la relación hombre-hombre. No matarás, no adulterarás, no levantarás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces el joven le dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¿Por qué pregunta qué más me falta? Cuando uno pregunta qué necesito, es porque se da cuenta que algo necesita. Si no, no hubiera preguntado eso. Entonces, ¿cómo guardó esos mandamientos? Sin celar el celo de Dios. Y entonces, Yeshua le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Esto ha sido interpretado
que uno tiene que ser pobre, muy pobre y vender todo y darse a los pobres y entonces en la pobreza seguir al Cristo crucificado que era muy pobre. No, no. Y Yeshua le dice, fíjate cómo tratas a la gente que te rodea, porque tienes mucho poder, porque tienes mucho dinero, y el dinero lo estás utilizando como elemento para estar por sobre los otros. Vendé un poco, desapegate de los bienes materiales, compartílos libremente y seguí mis enseñanzas. A lo cual el joven ni siquiera contestó. Se puso muy triste y se fue. Celar el celo de Dios. Celar el celo de Dios. ¿Hasta dónde, cuando hacemos algo referido a Dios, lo hacemos referido exactamente a Él o lo hacemos referido exactamente a nosotros? Muy posiblemente este joven honraba al padre y a la madre, no mentía, y trataba de cumplir con estos mandamientos, pero el trasfondo de ese cumplimiento estaba cegado por su verdadera intención en la vida, y su verdadera intención en la vida eran los bienes materiales. ¿Dónde pones tu energía? ¿Hacia dónde pones tu energía? ¿Hacia dónde pones tu capacidad? ¿Hacia la vivencia de este mundo o hacia la superación de este mundo? Superar este mundo no es dejar el mundo, es aprender espiritualidad en la vida de todos los días. Y ahora vamos a hablar sobre esto. Aprender espiritualidad en la vida de todos los días. Como tuvo que hacer Jeremías para que Dios en algún momento le diga, bueno, todo lo que te ha pasado es porque desde antes que vos nacieras ya estaba preparado para que aprendieras. Porque tenés una misión que cumplir. Y es interesante la misión que hay que cumplir. Derribar para construir. Si no derribamos nuestras propias vallas y nuestros propios muros, no podemos reconstruir. Claro, que cada vez que derribamos algo que nos parece que es así, porque yo digo que es así, se nos viene el edificio abajo. Por supuesto que sí. Y cuando se nos viene el edificio abajo, nuestro ego decrece. Por supuesto que sí. Y es cuando Dios crece. Ahora bien, según la ciencia actual, como todos queremos ser felices, el camino a la felicidad se compone de 3 partes. 50% heredado. 10% las circunstancias de la vida. 40% las decisiones que tomamos. ¿Qué es el 50% lo heredado? Bueno, el hogar en el que naciste, los padres genéticos que tuviste, la educación con la cual fuiste formado. Eso hace, científicamente, que las neuronas tengan ciertas conexiones. Nuestros mecanismos de aprendizaje forman circuitos neuronales. Por eso es tan difícil cambiar algo. Hay que recambiar la forma de comunicación neuronal. Es así. Eso conforma el 50% de lo que somos. Bueno, si hemos tenido una muy buena relación con nuestros padres, esto nos pone contentos. Sí, mi papá me enseñó, mi mamá me enseñó. Si no hemos tenido una buena relación con nuestros padres, no, yo no tengo nada que ver con ellos. Bueno, ahí tenés el 50%. Esa reacción tiene que ver con los primeros años que viviste, cómo los viviste, qué viste y cómo fuiste avanzando. Y si aún quieren discutir eso, bárbaro. Cuando vayan a su casa, si se acuerdan de esto y tienen tiempo,
miren una foto suya y miren una foto de sus padres. Y me parece que van a encontrar alguna similitud física mínima. Altura, peso, color de ojos, pelo, etcétera, etcétera, etcétera. Reflejo físico de un contexto determinado. Bien, 50%. 10% de las circunstancias. Si yo tuviera plata, sería más feliz. Mentira. Es el 10% de la vida. Si me pasara tal cosa, mi vida cambiaría. Mentira. Es el 10%. Porque lo que pesa es cómo tomo las decisiones. El otro 40%. Y cuando tomo las decisiones, ¿a dónde apunto a tomar esas decisiones? Generalmente apuntamos a nuestro ego, que es el que nos pone los límites. Esto tiene que ser así, Dios quiere así, y acá está escrito así. Y lo hago como a mí me parece. ¿Y Dios qué nos dice? Antes que nacieses, monstruito chiquitito, yo te conocía. Y te mandé a este mundo para que derribes y construyas. Y eso es cada etapa de nuestra vida y cada día de nuestra vida. Francisco de Asís decía, Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Es interesantísimo. Dios le da a Pinhas el pacto eterno, un pacto de paz. ¿Hay acaso algo que nos llene más que la paz de Dios? Nada. No hay ningún otro valor. No hay ningún valor que nos pueda dar la sociedad, que nos quieran, que nos mimen, que nos idolatren, que nos digan que somos los mejores. No hay dinero que compre la paz divina. Solamente se alcanza esa paz celando el celo divino. Bueno, al fin y al cabo, ¿y qué es esto? ¿Qué es Dios para nosotros? Algo que nos atrae. Que de una manera inconfundible nos hace ver la vida diferente. Nos da esperanzas distintas. Nos hace buscar un final feliz. Porque sabemos que al final del camino está la felicidad. Y que más vamos creciendo y nos vamos acercando. Y cada vez que nos vamos acercando y sentimos que nos acercamos, sentimos más paz. Y más paz. Y más paz. A la paz hay que alimentarla con la coherencia. Coherencia entre lo que digo, pienso y hago. Algo que el joven no hacía. El joven creía que estaba cumpliendo con los mandamientos. Y Yeshua, como muy buen maestro, le mostró que en realidad se estaba autojustificando. Sí, yo hago todo bien, pero cuidado, a mí la plata no me la toquen porque la plata me da un buen pasar y además me da autoridad sobre los otros y además me da la posibilidad de estar por encima de otros. Y Yeshua le dijo, repartí un poquito de lo que tenés. Cuando se le acerca al joven le dice, maestro bueno. En la cultura judaica, bueno no es el que es bueno de corazón, bueno es el que da, el que da, el que hace tzedaká, el que da, el que comparte. Ese es bueno. ¿Por qué? Porque no es creer, sino hacer. Y Yeshua le responde justamente con lo mismo con lo cual se acercó, medida por medida. Sé bueno. El joven no pudo. ¿Cómo continuó su historia? No sabemos. Por ahí después lo reconsideró, no lo sabemos. ¿Cómo continúa nuestra historia? En realidad ninguno de nosotros sabe. Creo que si estamos aquí es porque tenemos la intención
de seguir a Dios de la manera más correcta que entendemos que es. Ahora fíjense qué interesante. Las religiones, todas las religiones, nos plantean determinados caminos, ¿no? Y todas tienen sus puntos interpretativos, todas. Y tenés que hacer así, y así, y así, y te va a pasar así, y si no, va a ser así. Chan, chan. Ahora, si nos juntamos a contarnos nuestras historias individuales, cada uno de nosotros, cada uno nació en un hogar distinto, en un día distinto, en una época distinta, con una educación diferente. Y sin embargo estamos todos juntos hoy aquí, expresando el mismo sentimiento y buscando el mismo fin. Es la belleza de la espiritualidad que nos une a todos. Y nos une en un solo fin. ¿Cuál es el fin? Conocer más a Dios y acercarnos a Él. Eso es celar el celo de Dios. Casualmente, las religiones, como religiones, apartan al hombre de Dios, porque los sistemas se imponen sobre nosotros y nos obligan a hacer cosas que por ahí o no estamos preparados para hacerlas o que no tienen mucho sentido. Y entonces viene la puja entre el sistema y lo que realmente siento. Déjeme cerrar con lo siguiente. Si el 50% de las cosas que me pasan en realidad tienen que ver con lo heredado, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si nací ciego, si nací cojo, si nací sordo, o peor todavía, por así decirlo, si nací con algún problema de personalidad en el sentido de desviaciones psíquicas? ¿Que Dios me ha castigado? ¿Esa persona no puede alcanzar a Dios? Miren, hay religiones que plantean que si tu cuerpo no está perfecto y tu mente no está equilibrada, no puedes alcanzar a Dios. Casi la mayoría de las religiones plantean eso. Pero Dios le dice a Jeremías: te conozco de antes de que estuvieras en el vientre. No hay nada que nos pueda apartar de Dios. Es muy probable que una persona que sufra depresión, ¿cómo les explico esto? Ese tipo de depresiones que llevan al suicidio, es una cosa muy profunda, que no es tan fácil de manejar con que Dios te va a sanar, ¿viste? Sentate y contame cuál es tu problemita. No, porque hay conexiones neuronales que ya se han formado, hay una gestación física, hay muchas cosas detrás que hay que conocerlas para entenderlas, pero yo se las digo así nomás, ustedes investiguenlas. Bien, aún así, y que eso excede incluso la voluntad personal de decir yo lo voy a vencer y voy a ir más adelante, no es tan fácil, ni aún eso nos aleja de Dios. Porque para esa historia y para esa persona, ese es el bastón que tiene que llevar para unirse con Dios. Pero ¿cómo puede ser? Nunca, y no, tal vez no sea un predicador, pobre persona, obviamente, y tal vez no sea un presidente de una nación, por supuesto que no. Pero tal vez sea un corazón muy dulce, porque ha sufrido mucho. Y tal vez sea muy humilde. ¿Y cuánto nos faltaría a nosotros de tener un corazón tan dulce y tan humilde como aquel que conoce la depresión profunda? O que conoce la hiperactividad, o que, no sé, cualquier otra cosa, no viene el caso. De los locos y de los niños se escuchará la palabra de Dios. Por ende, el celo de Dios lo ha de celar cualquier hombre. Y ahora voy más lejos y es más difícil. Cualquier hombre de cualquier cultura,
de cualquier nación, de cualquier tiempo. ¿Qué pasa con aquel que nunca tuvo la oportunidad de leer esto? ¿Qué, lo condenamos? ¿Prendemos una hoguera acá enfrente de la comunidad y lo ponemos ahí vuelta y vuelta y nos divertimos? Mirá cómo se está quemando. Nunca le llegó un texto. ¿Qué, no es hijo de Dios? ¿No tiene alma? Ya sé, le sacamos la sangre y le ponemos otra sangre. ¿Eso es Dios? Si Dios es el reino superior, si captar a Dios es captar el reino superior de la existencia, tal vez esa persona, con su creencia y su cultura, lo haya captado. Ya que el conocimiento definitivo de Dios pasa la lógica. Y cuando pasa la lógica, se caen los sistemas y se diluyen las religiones. Claro, hay ciertas cosas que son muy simples. No importa la cultura o el tiempo, el que asesina, asesina, el que roba, roba, el que no honra a su padre o su madre, no honra a su padre o a su madre. Y el que no ama a su prójimo, no ama a su prójimo. Y ahí no importa ni el color de piel, ni el tiempo, ni la cultura, ni el lugar. Ahora hay muchos que dicen, yo amo a mi padre, a mi madre y honro esto y hago lo otro y hago aquello, pero tenés que creer así, 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 porque si no, no perteneces a mi grupo. Bueno, humano, sistema. ¿Y Yeshua qué nos dijo? No es el animal que sacrificás, es tratar de que no haya que sacrificar un animal porque primero cumpliste la voluntad divina. Nuestra vida no es más ni menos que como la vida de Jeremías. Cada uno para derribar y para construir algo. En nuestras familias, en nuestro entorno, en nuestro trabajo, en la comunidad, en todos lados. Y Dios está presente con nosotros desde el momento en que nacemos hasta el momento en que nos vamos de este mundo. Que nuestro norte sea celar el celo de Dios, para que su justicia siempre sea cumplida y nosotros seamos el reflejo de su misericordia. Shabbat Shalom.